Ser Podcast. Hola, somos Toña Medina y Ángeles Oliva. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, la periodista Rosa María Calaf nos cuenta su vida de niña en Barcelona, cuando su padre le transmitió la pasión por leer y ella soñaba con ser exploradora. Yo siempre decía, cuando me preguntaban, decía siempre, ¿tú qué quieres ser de mayor? Entonces decía, yo exploradora, porque me gustaba mucho leer, gracias a mi padre, que era un extraordinario lector y que me empezó a leer desde muy pequeña, y recuerdo, y empecé a leer con él, ¿no? Y de los primeros libros, probablemente no fue el primero, ¿no? Pero, bueno, sin duda no lo fue, pero el que yo recuerdo, pues como muy clave, pues claramente fue la Odisea, que me fascinaba totalmente, ¿no? Leerlo con él, me fascinaba la mitología griega, etcétera, ¿no? Esa niña lectora con ganas de viajar a otros mundos ha llegado a ser una de las corresponsales con más prestigio en este país. Conocida por sus crónicas irónicas y profundas, y también por su mechón plateado en medio de su pelo rojo, Rosa María Calaf ha puesto cara y voz a las noticias que ocurrían en medio mundo. Durante casi 40 años de carrera ha estado en 160 países. Ha sido corresponsal para Televisión Española en Nueva York, Moscú, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong Kong y Pekín. Su último trabajo como corresponsal fue la retransmisión de los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. Hoy está jubilada pero activa. Imparte conferencias y cursos en los que aboga por el periodismo comprometido. Todo eso empezó en un barrio de Barcelona, cuando una niña, que entonces era rubia, jugaba a contar historias sobre lo que veía. Una niña que a través de los viajes de su abuelo ya intuía que afuera había cosas que le gustaban más que lo que tenía cerca. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Nací en casa, porque entonces se nacía en casa, pero asistida por el personal de la clínica de Cheus, que era entonces en Barcelona, bueno, ya era por supuesto el padre y abuelo de los de Cheus de ahora, ¿no? Que, bueno, era en fin, el ginecólogo obstetra, pues en fin, así como de confianza, ¿no? Y no, fue muy bien, y además siempre me decían que nací como muy así con carita sonrosada y rubia. Curiosamente. Luego, en fin, el pelo se me fue oscureciendo, ¿no? Pues que empecé a hablar muy pronto, o sea, antes de un año, ya, en fin, no se me entendía mucho, casi nada, pero como que ya trataba de explicarme, ¿no? Jugaba en casa, bueno, con unas vecinitas del piso de arriba y otro de abajo, y sí, o sea, y luego en verano, los veranos que veraneábamos en la Costa Brava, en Sant Feliu de Guíxols, por eso sí lo recuerdo, ¿no? En la playa, lo recuerdo más en la playa, o sea, más exterior, ¿no? Por la tarde, pues merendar en las pinedas que estaban pues por ahí cerca, en las fuentes, esas que había una fuente de agua picante, ¿no? Se llamaba la Font Picant, y íbamos pues con excursiones, etcétera, ¿no? Mucho aire libre. Premie el esfuerzo de su hija. Cualquier día es el indicado para obsequiarla con una muñeca deseada, una Toise. Es deseada porque anda, mueve la cabeza y parece una niña de verdad. Son muñecas Toise. ¡Hola, amiguetes! ¿Os acordáis de Celeste? Aquí la tenéis. La muñeca vestida de azul que anda muy bien. Celeste mueve la cabecita y los ojos. Y no confundiros. Cuando compréis una muñeca exigid esta etiqueta. Muñecas bebé. Veo. ¿Qué ves? Un lindo babi que se llama Tumbelino, que ahora se mueve solito y parece de verdad. Tumbelino funciona mecánicamente. Fanny es su linda amiguita. Tumbelino y Fanny, fabricados por Industrias Pigma.
Bueno, me gustaba jugar a, imagínate en aquella época, ¿no? Tenía todas las muñecas, que entonces no había muchas, era la que había una por año, que salía el modelo de muñeca, pero mis padres viajaban y mi abuelo sobre todo viajaba mucho, entonces me traía a veces pues juguetes de fuera, pero no tenía una gran afición a eso, y era más, bueno, pues de montar situaciones y hacer ver pues que íbamos de compras o que íbamos a algún sitio o tal, pero eso más que nada porque me lo han contado, no tanto porque yo lo recuerdo. Calaf nació en una familia adinerada y viajera, en la que la figura de su abuelo materno fue una referencia durante toda su infancia. Le hablaba como si fuera una adulta, la llevaba al cine y le contaba historias que hoy no ha olvidado. Está claro que mi familia era una familia viajera, y mi abuelo materno empezó a viajar, bueno, pues desde finales del 19, y a principios del 20 pues ya se fue a la India, tenía negocios en Cuba. Claro, entonces había ese entorno en donde, bueno, pues claramente el exterior estaba muy presente, ¿no? Entonces, ese abuelo materno, muy joven, sería, yo creo que siempre digo, ¿no? Sería lo que ahora llamamos el famoso emprendedor, ¿no? Porque, bueno, él procedía de un mundo rural en el que había tenido la fortuna de poder estudiar, pero, claro, estamos hablando de unas épocas en donde no todo el mundo tenía esa suerte, pero él enseguida también se fue, ¿no? Y entonces se fue a intentar, pues eso, montar, bueno, empresas, pequeños negocios, etcétera. En una fiesta a la que asisten personalidades relevantes del mundo diplomático y político, y con la intervención de un grupo de los coros y danzas, se inaugura en La Habana el nuevo edificio de la Embajada de España. El embajador don Juan Pablo Logendio saluda a los invitados al acto. Asisten el presidente de Cuba, general don Fulgencio Batista, y su esposa, que son saludados por los marqueses de Bellisca. El cardenal Arteaga bendice el nuevo edificio. La dictadura de Batista había empobrecido el país y alentado el juego a gran escala. Se concedían licencias de juego a quien invirtiera $1 millón en un hotel, se daban fondos públicos y exenciones fiscales. En los 50, La Habana estaba llena de casinos y de tráfico de drogas controlado por grupos criminales estadounidenses. Las relaciones con los empresarios españoles pasaban por un buen momento, muchos invertían allí. En Cuba tenía distintas cosas, es decir, no solo eso, y después sí tenía... No recuerdo exactamente, fíjate ahora, las tiendas o lo que fuera, no recuerdo exactamente de qué eran, pero sí que tenía una fábrica, por ejemplo, de refrescos, que eso pues se mantuvo hasta la llegada de Fidel, ¿no? Por la presente, solicito a las autoridades sanitarias del gobierno cubano todos los permisos necesarios para elaborar y comercializar extracto de azafrán. Dicho extracto tiene como finalidad añadir sabor a sopas y caldos y cumple con todos los requisitos de salubridad. Adjunto los documentos requeridos para dicha petición. Firmado Rosendo Solé. Llevó desde la India a Cuba el azafrán, o sea, para plantar y comercializar azafrán en Cuba desde la India. Y de hecho tengo unos documentos en donde él solicitaba a las autoridades sanitarias de Cuba la posibilidad de hacer un extracto de azafrán
por un proceso químico, en fin, no sé, no tengo mucha idea, para que luego con ese extracto, vendría a ser lo del caldito, o sea, pues con ese extracto poder luego pues hacer paellas o hacer... es decir, era extraordinariamente pionero, extraordinariamente imaginativo, ¿no? Y probablemente también extraordinariamente capaz de copiar aquello que le parecía que bueno, por eso ya existía en Estados Unidos, ¿no? Por tanto, entonces, como de incorporarlo en otras sociedades que no habían llegado a todo eso. Entonces montó varios negocios en Cuba, después viajaba mucho a Estados Unidos, montó la primera, creo que en aquel momento solo había 2 firmas en Barcelona con la idea de cadena, o sea, la norteamericana, ¿no? Es decir, la gente entonces tenía una tienda, ¿no? Una tienda familiar, un negocio, ¿no? Pero no tenía una cadena, ¿no? Con la mismo nombre, en fin, los mismos productos en distintas partes de la ciudad, ¿no? Y eso fue lo que montó mi abuelo en Barcelona. O sea, esas tiendas, ¿no? Se llamaban La Vajilla, S.A., que, en fin, los mayores que nos estén escuchando probablemente la recuerdan, porque hasta hace relativamente poco estuvieron todavía funcionando, hasta que, en fin, las generaciones posteriores dejamos de ser comerciales y nos pasamos a otra cosa, ¿no? Y recuerdo cartas que él recibía, porque claro, entonces se recibían cartas, y entonces me leía trozos. De hecho, estas cartas están algunas todavía en casa, se han perdido muchísimas, ¿no? Lo típico, las mudanzas y los cambios, etcétera. Pero recibía cartas de la India y recibía cartas, pues eso, de Cuba, y me contaba historias de personas reales, que a mí me podían parecer a lo mejor en aquel momento cuentos y leyendas y lo que tú quieras, ¿no? Pero no lo eran, ¿no? Y por mucho que quieras, percibes esa diferencia, supongo, de alguna forma. El camarote está muy bien, papá. Sí, no es muy grande, pero suficiente. Se ruega a los visitantes que no sean pasajeros que abandonen el barco. Nos tenemos que marchar. Nena, dame la mano que nos vamos. Nos vemos pronto, hija. Y nena, cuida mucho a tu madre. Te escribiré desde Nueva York y cuando vuelva iremos un día al cine. Venga, marchaos, que el barco está a punto de zarpar. Yo recuerdo haber acompañado a mi abuelo al muelle, al puerto de Barcelona,
para despedirle, para irse a Nueva York, porque entonces lo normal era ir en transatlántico, no en avión, ¿no? Y entonces, pues bueno, subir al barco, en fin, todo ese proceso de las películas, ¿no? De que visitabas el camarote, entonces luego había eso que decían, ¿no? De pasajeros, los que no sean pasajeros, visitantes, que bajen del barco, las sirenas, o sea, toda esa mística, ¿no? de los viajes en barco. Y entonces recuerdo una vez que cuando viendo la película de Fellini, Amarcord, creo que era, que hay una secuencia maravillosa en la que se ve un barco entre la niebla, un transatlántico entre la niebla que sale y ahí todo el pueblo entero va a la playa para ver cómo pasa el transatlántico, ¿no? ¡Ahí está! ¡Papá! ¡Papá! ¡El Rex! ¡El Rex! ¡Eh! ¡Viva el Rex! ¡La organización más grande del régimen fascista! ¡Represento al alcalde! ¡Le deseo buen viaje! ¡Viva Italia! ¡Compramisei! ¡Compramisei! ¡Viva! ¡Viva! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y entonces cuando hablé con Fellini le dije, bueno, esa imagen, digo, es que me llevó totalmente a mi infancia. Bueno, le corté. Y entonces me dijo, bueno, es que realmente yo ese plano lo puse por un recuerdo de infancia también, porque había acompañado a unos familiares al puerto de Civitavecchia que iban a Estados Unidos también. Y también tenía esa misma imagen de entre fantasía y realidad, ¿no? Las dos ramas de la familia de Calaf son de Tarragona. La materna, esa del abuelo viajero, era de las tierras del Ebro. Ese abuelo se casó en Cuba con una mujer catalana y allí nacieron sus hijos mayores. Pero la menor, Rosa María Solé Pijuán, la madre de Calaf, ya nació con la familia instalada de vuelta en Barcelona, mientras el abuelo iba y venía para llevar sus negocios. La familia paterna de Rosa es del Bajo Penedés, que es donde se mantiene la casa familiar a día de hoy. Este abuelo tenía viñedos y sus dos hijos mayores se dedicaron a ello. El menor, Josep Calaf Ventosa, que es el padre de Rosa, fue a Barcelona a estudiar y allí conoció a la que sería su esposa. Mi padre estudió lo que entonces se llamaba, lo que se llamaría ahora administración de empresas, o sea, en fin, contabilidad, teneduría de libros, no sé qué, toda la parte esa de que no sé muy bien cómo se llamaba, ¿no? Y de hecho, pues su intención era llevar, probablemente, ¿no? Siempre lo decía, bueno, pues probablemente volver a la casa y llevar toda la parte del negocio de una manera ya más moderna, ¿no? Hablando entonces, pero ya como ya se casó con mi madre, como mi abuelo tenía empresas, materno, pues ya se quedó en Barcelona y entonces ya se quedó en el negocio llevando los intereses de mi madre en el negocio familiar de mi abuelo. Bueno, yo he tenido una suerte extraordinaria, o sea, siempre digo que he sido tan afortunada por todo, ¿no? Pero fundamentalmente para empezar por la familia en la que nací. Porque efectivamente, claro, no solo es que pudieran permitirse mandarme fuera a estudiar desde muy pequeña, sino que tenían la mentalidad, ¿no? Y esa idea de esa apertura de mente, ¿no? Que en esa época no era tan común para nada, ¿no? Y entonces imagínate eso, que en los 50, porque estamos hablando de los años 50, pues ya con 13 años, el verano de los 13-14, porque como los cumplo en junio, ya me mandaron a estudiar sola a Francia, ¿no? Para el francés y tal, a la Escuela Internacional de Vichy, y ahí que me metieron en un tren y para allá que me fui, ¿no? Oye, ¿quieres algo de beber? ¿Un whisky, por ejemplo? Sí, gracias. Así que Rosa María va a ir este verano a Francia. Sí, va a ir a la escuela francesa de Vichy. La única condición que le puse fue que se lo organizara todo ella.
Mi idea es que cada verano viaje a un sitio diferente para practicar un idioma. ¿Y no te da miedo que viaje sola, siendo además una niña? No, ella ya tiene edad suficiente para saber lo que hace. Y si no es así, es que en algo hemos fallado como padres. Todo este tipo de posibilidades de hacer y de ver, ¿no? Y yo creo que eso era muy insólito en aquel momento, porque era para una niña, ¿no? Una niña, y en fin, de esa época, en aquella España tan cerrada, tan represora, tan anticuada, tan ya digo, en fin, tan oscurantista y tan machista, o sea, en donde eso era algo prácticamente impensable. Y a mis padres les gustaba mucho viajar, viajaban probablemente menos de lo que hubieran querido, pero viajaban y pues eso, me traían cosas, etc. Y todo eso yo creo que fue creando esa idea del conocer lo de fuera. Y esa voluntad de explorar, ¿no? Y realmente pues también es curioso, ¿no? La vida, porque al final piensas, pues fíjate cómo un poco pues acabas siendo eso, ¿no? Y después recuerdo perfectamente también la primera vez que acompañé a mis padres al aeropuerto, que se iban a París en avión. Claro, era también otra historia increíble, ¿no? Esos aviones, bueno, pues nada que ver con los de ahora, ¿no? ¿No? Pues siempre comentaba la diferencia, ¿no? de viajar en avión entonces y a viajar ahora, porque recuerdo que entonces era, el vestirse como si fuera, al acontecimiento total, ¿no? Por supuesto, mejores ropas, pieles, el famoso neceser, la maletita esa cuadrada tan tremendamente incómoda, pero que entonces, y que todavía está en casa, y después esas maletas en que tenían todos los frasquitos y todo eso, pues yo eso todavía lo tengo, lo conservo, ¿no? En 1935, el químico norteamericano Wallace Carothers inventó el nylon, al que definió como una nueva seda hecha con fibra sintética. Empezó a anunciarse la llegada de unas medias resistentes que no se romperían. En 1940 al fin se pusieron a la venta y fueron un boom instantáneo. En 4 días se vendieron 5 millones de pares de medias en los grandes almacenes de Estados Unidos. Los soldados las trajeron a Europa ese mismo año, aunque al empezar la Segunda Guerra Mundial, en el 45, se paralizó el uso del nylon para la confección de medias y su producción fue declarada de uso exclusivo para la fabricación de paracaídas y otros materiales de guerra. Durante esa época, las medias eran tan escasas que se vendían a precios desorbitados. Mi abuelo inicialmente ya me traía regalos de fuera que, por ejemplo, yo recuerdo el primer vestido de nylon, que claro, era horrible, ¿eh? Visto ahora, cuando veo las fotos parecía una lámpara, pero realmente, o esa especie de enaguas, también de nylon, muy rígidas, que después ya llegaron aquí. Y entonces yo, cuando iba a pasar pues unos días a casa de hijos de amigos o de amigas del colegio que veraneaban en la montaña, ¿no? En zonas que no estaban tan en contacto con lo que llegaba, pues recuerdo que cuando llegaba a esos sitios llegaba con esos vestidos y los bailes. Que entonces siempre era, pues que si el rock, que si el Madison, que si, o sea, es decir, y entonces les enseñaba todo eso.
recuerdo una caja de lápices de colores Carandash que también no recuerdo si me la trajeron mis padres o fue en un viaje de estos que la compré yo, no me acuerdo, pero creo que más bien me la trajeron. Cuando aquí pues lo que tenías eran unas cajitas con pues un lápiz rojo, un amarillo, uno verde, uno azul y se acabó, no toda 5 gamas de verdes, 5 gamas de... Entonces todo eso está claro que cuando yo aparecía con todo esto pues eras algo diferente, ¿no? He elaborado un poco después esa idea de que mi pasión por los viajes y mi vocación de salir hacia afuera y esa voluntad de unir, ¿no? lo que yo veía en el exterior, que en muchas cosas me gustaban más, otras no, pero muchas me gustaban más y me parecía que eso había que de alguna manera incorporarlo, y por eso creo que en principio pues decidí hacer Derecho para hacer carrera diplomática. Y después, cuando vi que el periodismo me iba a dar más oportunidad de poder, en fin, ser más yo misma, menos jerarquía, o sea, con menos clasismo, etcétera, y entonces ya dedicarme al periodismo. Pero eso yo creo que es una elaboración un poco posterior, o sea, que en aquel momento yo no era muy consciente. En la Plaza de Oriente se concentran miles de almas para rendir a la Argentina, en la persona de doña María Eva, su homenaje fervoroso. El amplio espacio de la monumental plaza se llena por completo. Doña María Eva recibe de manos del generalísimo las insignias de la Gran Cruz de Isabel la Católica que le ha sido concedida. La muchedumbre, que ha seguido el desarrollo de la ceremonia por medio de los altavoces de Radio Nacional, reclama la presencia de Franco y de la esposa del presidente Perón, que salen al balcón central de Palacio. La reina Isabel, cuya cruz signa mi pecho y me abruma sobre el corazón, vela por el mundo que alumbraron sus maternales entrañas, dice la ilustre embajadora. El pueblo español que hoy os aclama, dijo Franco, os da la bienvenida al viejo solar hispano. La distancia material que un día pudo separar a nuestros pueblos hoy ha desaparecido ante los progresos de la civilización. En el trigo que con tanto amor cultivaron los descamisados de mi pueblo, les traigo el mensaje de amor, de solidaridad y de hermandad, y el abrazo cariñoso de un pueblo grande a otro pueblo grande. Sepan, obreros españoles, que mientras en nuestros trigales haya una espiga, esa será compartida con vosotros, con nuestra solidaria expresión de paz, de cristiandad y de justicia social. Eva Duarte de Perón fue la mujer de Juan Domingo Perón, presidente de Argentina de 1947 a 1952. Eva provenía de un extracto social bajo y era actriz, y se hizo extraordinariamente popular por sus discursos abogando por los derechos sociales y laborales de los descamisados. Su personaje, Evita, tiene un halo más cinematográfico que político. El hecho de que muriera muy joven contribuyó a su leyenda y veneración, que ha inspirado películas, canciones y musicales. En 1947, Eva Perón visitó España. Llegó en un avión enviado por Franco, que la recibió en Barajas. La había invitado para intentar que Argentina paliara el hambre que asolaba el país por la sequía y el bloqueo internacional. España y Argentina firmaron un tratado comercial por el que se concedía a España un crédito de $350 millones a bajo interés que aseguraba el suministro de trigo, maíz y carne enlatada.
Argentina obtuvo la concesión de zonas francas en puertos españoles para dar salida a sus productos en Europa. De muy pequeña ya eso, pues año y medio, en fin, cuando también 2 años, en fin, chapurreaba, llegó Evita Perón a Barcelona en el viaje oficial. Y entonces, a mí, bueno, pues yo tenía la costumbre de cuando terminaba de almorzar, me hacían, era preciso, primera hija, única nieta, única sobrina, en fin, así como todo el mundo atento a ver qué hacía, ¿no? Fatal, ¿eh? Eso realmente, una atención desmesurada. Y una de las cosas era que me hacían levantar después de comer en la sillita esa de niño, que en Cataluña yo no sé si se llama la trona, ¿no? Ese de las patas altas y tal, y contar. Y yo entonces contaba lo que había hecho. Y entonces ese día, bueno, ellos no sabían dónde había ido a pasear, y yo empecé a contar y a insistir en ruidos, policías, tulis en la cabeza, y bueno, pues en fin, hasta que la tata que me llevaba por ahí, pues les dijo, no, es que hemos coincidido con la llegada de Eva Perón, que venía en un coche descubierto desde el aeropuerto por la Gran Vía de Barcelona, y claro, evidentemente, y llevaba efectivamente un sombrero y flores, y decía, llevaba al parecer un sombrero con, en fin, flores y un tul de esos que entonces se iban cubriendo parte de la cara. Entonces esto me hace mucha gracia, ¿no? Porque digo, pues andaba ya retransmitiendo. Evita recorrió el país durante 2 semanas, recibida por multitudes que la aclamaban en las calles. En su periplo se incluyó un discurso desde el balcón del Palacio de Oriente en Madrid y una visita a Barcelona. No llores por mí, Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te sigo. La familia Calaf-Solé optó por una educación abierta y progresista para sus hijos. Rosa pudo asistir desde muy pequeña a un colegio con niñas y niños, algo muy poco común en la época. Solo había, que yo sepa, 2 colegios mixtos en Barcelona en aquella época, en los 50. Uno era el Liceo Francés y el otro era el Colegio Layetana, que era el sistema Montessori. Eso, en fin, los que también sepan lo recordarán, y los que no, pues era un sistema muy avanzado de enseñanza en el que realmente se trabajaba mucho la personalidad y se trabajaba mucho la independencia y la capacidad crítica y el pensamiento, ¿no? O sea, no eras una cotorra y un loro repetidor, y era muy diferente el tipo de enseñanza. Y entonces, claro, cuando llegué a la facultad, mi relación con mis compañeros hombres era muy fluida, porque era de igual a igual, porque yo había estado siempre en una situación de igual a igual durante, pues, mi etapa escolar. Tenías las clases de religión en donde no es que se hablara de las religiones, que eso me parece importantísimo, porque es obvio que a lo largo de la historia de la humanidad tiene una extraordinaria importancia, pero no el adoctrinamiento en una religión, y entonces pues era eso lo que imperaba. Y en cambio, por ejemplo, en ese colegio teníamos religión, era obligatorio tener una asignatura de religión, pero sin embargo, pues en fin, era un tipo de enseñanza mucho más suave o suavizado, ¿no? Y sobre todo, yo recuerdo que había una cosa muy importante, y era que había unas clases que podías medio no ir.
Durante las décadas de los años 50 y 60, Barcelona atrajo oleadas de inmigración que provenía, sobre todo, de Extremadura y Andalucía. Se llegó a doblar el número de habitantes y esto provocó un crecimiento caótico y especulativo de la ciudad. Se urbanizó casi toda la superficie del municipio, el metro se extendió y la red de ferrocarriles se hizo más densa para llegar a nuevos barrios obreros en los que se escuchaba rumba. Pues está claro que era, en fin, una ciudad hasta cierto punto de aluvión en muchos casos, en muchos momentos, pero que bueno, pues eso se lograba más o menos integrar de alguna manera. No quiero decir con eso que no hubiera grandes diferencias entre unos barrios y otros y en que no hubiera mucha gente que estuviera viviendo en unas condiciones muy lamentables. Aunque la sociedad catalana sea una sociedad pues bastante cerrada en algunos momentos, pero siempre había que traspasar una barrera. Una vez traspasabas esa barrera de contacto, ya luego, pues no. Barcelona, claro, es una ciudad de grandes transformaciones. Lo que siempre había tenido era precisamente esa extraordinaria capacidad que tienen las ciudades cosmopolitas, en fin, en general, ¿no? de atraer y al mismo tiempo pues de incorporar, ¿no? Lamentablemente en las últimas etapas pues ya todas esas ciudades que eran tan cosmopolitas lo están haciendo bastante peor todo esto, ¿no? En los años 60, los comercios eran negocios familiares que se heredaban y en los que el propietario era a quien atendía al público. Estaban muy lejos los tiempos de Inditex y las franquicias de comida rápida, que han hecho iguales los centros de las ciudades europeas y han acabado con el comercio tradicional. Librerías, farmacias, sastrerías o colmados que por la especulación, la falta de sucesores y la desprotección por parte de los ayuntamientos han tenido que cerrar. La entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos hace 3 años permitió a los propietarios de los inmuebles de renta antigua actualizar los alquileres a precios de hoy, que ha supuesto multiplicar hasta por 50 veces lo que pagaban hasta ahora y ha condenado al cierre a muchos negocios. Todo tenía como su lugar, ¿no? O sea, los temas de mercería, los temas de tal. Y todo eso yo recuerdo ir con mi madre, ¿no? Recuerdo ir con mi madre a comprar flores de vez en cuando a las Ramblas. No es que no hubiera floristas en el barrio, pero era, bueno, tradicional decir, bueno, pues esta tarde me recogía del cole y entonces vamos a comprar flores a las Ramblas, ¿no? Porque además a mi madre le gustaba mucho callejear, ¿no? Y entonces pues íbamos, yo que sé, a comprar los quesos pues a un sitio que estaba cerca del mercado central de lo que es ahora el Borne, ¿no? Y había ahí, pues, claro, tenía un tipo de ambiente completamente diferente. Llevábamos la juguetería, pues íbamos a una juguetería que estaba también en la parte antigua, en el barrio gótico, a arreglar juguetes, que imagínate, arreglar juguetes, pues también. Buenos días, ¿qué desea? Buenos días. Traemos este cochecito de la muñeca que se ha roto. Las ruedas delanteras no giran bien. Déjeme ver. Nena, no toques eso que lo vas a romper. Yo creo que tiene fácil arreglo. ¿Qué le parece si vienen 2 días a recogerlo? Muy bien. Un momento que apunto sus señas. Si em dius adeu, vull que el dia sigui net i clar. Durante el franquismo, el catalán, el euskera y el gallego se convirtieron en lenguas acorraladas a las que se intentó reducir a folclore. Había que hablar como hablaba Franco, en español, la lengua del imperio. En Cataluña se persiguió de manera sistemática la lengua y la cultura catalanas en la esfera pública. El catalán quedó reducido al uso familiar y vecinal. El castellano pasó a ser la única lengua en la administración, los medios de comunicación, la enseñanza, la señalización en las calles y en general en toda manifestación pública. Hablábamos simultáneamente los dos, siempre, porque siempre dijeron mis padres eso, ¿no? Hay que
saber hablar, ser bilingüe, ¿no? Y eso te prepara además para otros idiomas, te da una cierta facilidad, ¿no? Aparte de la que puedas tener ya de talento natural, ¿no? Que hay personas que tienen más y otras menos. Entonces en casa siempre, desde pequeños, mi madre nos hablaba en castellano y mi padre nos hablaba en catalán. En Barcelona, en general, yo creo que el recuerdo que tengo era más bien en castellano, excepto en algunos lugares donde, supongo yo, porque ya mi madre pues tenía la relación, yo qué sé, pues de tiempo o lo que fuera, no lo sé, o sea, y ella hablaba en catalán, entonces bueno, pues yo les hablaba en catalán o ellos le hablaban en catalán, y entonces yo también, pero era realmente los menos, eso sí que es, y en fin, yo qué sé, pues cualquier tipo de contacto, transporte público, pedir una información, etcétera, es verdad que fundamentalmente era en castellano. En los años 50, la dictadura franquista vio en los turistas extranjeros una solución a la escasez en las arcas del Estado, pero también un peligro para la moralidad. En 1951 se celebró el Congreso de Moralidad en Playas y Piscinas. Estaba a punto de eclosionar el boom turístico en España. En 1960 llegaron 6 millones de turistas y ahí empezó la construcción de apartamentos y hoteles y la urbanización desmedida de los litorales que llega hasta hoy, en la que la especulación y la falta de protección y planificación han acabado con las playas agrestes que de niña conoció Calaf. Yo recuerdo, claro, muchísimas playas a las que no había acceso por coche, que íbamos con el coche hasta determinado punto y luego ya pues caminabas un poquito. Nosotros normalmente íbamos a la playa de Sant Feliu de Guíxols, que entonces se podía ir pese a ser puerto y que había una flota pesquera bastante importante, con lo cual no era una playa ideal, ¿no? Pero tenía una parte, que había los baños, que había esas casetas, en fin, de madera, etcétera, y entonces era socio y tal, y eso estaba un poquito más cuidado, ¿no? Y realmente pues la gente vivía pues no tanto para el turismo, sino efectivamente pesca, el corcho, era una industria muy potente porque había pues en fin alcornoques alrededor y había una infraestructura de talleres, ¿no? Que hacían tapones, etcétera, que yo recuerde porque además, bueno, pues el marido de una prima hermana de mi madre tenía una fábrica de tapones y a mí me fascinaba ir cuando era pequeña ahí a ver cómo salían los tapones, ¿no? Cómo iban en los bosques, en fin, cómo descorchaban, ¿no? Es decir, cómo sacaban la corteza de los árboles y todo este tipo de cosas. Hola, Miguel. Rosa se va a Palamós a visitar a sus primos. Lleva cuentos para entretenerse por el camino. La irá a buscar la Carmen a la parada cuando lleguéis. Muy bien. Hola, Rosa. ¿Qué mayor está? Sí, tiene 5 años. Ya sabe, cambia mucho de un verano a otro. Pues también lleva a la hija de la Mireia. Podéis sentaros juntas si queréis. Qué bien. Así se les hará más corto el viaje. Pero, nena, no molestéis a Miguel, ¿eh? Por eso no se preocupe. ¿Y qué tal está su madre? Pues va tirando, ya sabe. Los huesos tienen poca solución. Dele saludos de mi parte. Y que se recupere. De su parte. Dame un beso, nena. Pórtate bien, ¿eh? Claro, teníamos amigos de mis padres y mis primos, etcétera, que estaban en Palamós, en pueblos muy cercanos, ¿no? Y a veces, pues íbamos en fin, toda la familia, íbamos con mi madre, etcétera, pero muchas veces, pues no. Y entonces lo que hacían es que me ponían en el autobús y entonces me esperaban en el otro lado. Entonces le decían al conductor, pues ahí va, y entonces me sentaban en la y de eso yo me acuerdo, porque eso ya no era tan pequeña, ¿no? Y me acuerdo que me iba con unos libros de cuentos, en fin, y ahí llegaba yo pues con mis trastos y me pasaba a lo mejor un par de días con ellos y después pues volvía, me venían a buscar.
Entonces yo siempre lo cuento eso porque era un poco lo de mi primer viaje sola. Así que entonces se podía hacer y ahora es mucho más complicado y siendo mucho más mayor, ¿no? Es decir, ahora han mejorado, obviamente, ¿no? el control, la seguridad, etcétera, pero hemos perdido, ¿no? esa espontaneidad y sobre todo esa posibilidad de relacionarte con las demás personas sin estar en un estado de permanente desconfianza. Y eso creo que era francamente maravilloso. Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. El concepto de las dos Españas proviene de un debate intelectual que surgió a finales del siglo XIX. Se utiliza a día de hoy normalmente para referirse a la división y el enfrentamiento ideológico durante la Segunda República, la Guerra Civil y la dictadura franquista. Antonio Machado empleó la expresión en su poema Españolito. En mi familia era el ejemplo clásico de las dos Españas, porque la familia materna era una familia muy de derechas, es decir, este abuelo tan viajero, pero tan emprendedor, todo esto, bueno, pues era una persona muy conservadora, pero muy respetuosa. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tenemos una gran tendencia a etiquetar, o sea, y a etiquetar siempre estereotipando, ¿no? Y esto es malo y esto es bueno. Bueno, pues todo tiene algo que está bien y algo que está mal, y en fin, bueno, hay que relativizarlo. En cambio, la familia de mi padre, y sobre todo mi padre, pues era todo lo contrario, ¿no? Era extraordinariamente progresista y entonces lo que diríamos, pues era absolutamente de izquierdas, ¿no? Bueno, y sin embargo ahí hubo una convivencia en la que yo jamás escuché una discusión. Mi padre estuvo en la cárcel, después de la guerra, y vamos, y en fin, mi padre era republicano y también creo que eso ha sido una gran suerte, porque el ver que se puede convivir, ¿no? Si hay respeto por las personas y por las opiniones distintas y por lograr consensos. En medio de la España cerrada y represora de las mujeres, esa niña recibía la idea de que fuera de las fronteras había un mundo diferente. Su padre era un gran lector que iba a buscar libros a Perpiñán. Mi padre era una persona muy silenciosa, curiosamente pues era muy de leer, de escuchar música, era un gran melómano, y bueno, sobre todo, pues ya digo, de muy hacia adentro. Y mi madre era todo lo contrario. Mi madre era extraordinariamente extrovertida, entonces yo creo que he salido evidentemente a mi madre en gran parte, y mi hermano ha salido mucho. Bueno, mi hermano, que ya digo, es economista, etcétera, siempre cuando comentaban, cuando éramos más joven, eso de, pues qué curioso, ¿no? Que tu hermana pues sea, en fin, tan parlanchina y tan hacia afuera, etcétera, y que tú seas tal. Y entonces él siempre decía, bueno, es que yo nunca tuve la ocasión de hablar. Rosa María Calaf se lleva 6 años con su hermano, Juan Ramón, que ha continuado la tradición viajera de la familia y ha desarrollado una carrera diplomática. En la actualidad, ambos mantienen una relación cómplice y cercana. Yo me acuerdo perfectamente de cuando nació, y me acuerdo de que no me caía muy bien. Porque claro, era un poco ahí la reina destronada, ¿no? Calaf insiste una y otra vez en la suerte que tuvo al nacer en una familia que, además de posibilidades económicas, le transmitió valores progresistas y la apertura mental para dedicarse a lo que le gustaba. Sus padres le inculcaron que una mujer, una niña entonces, podía hacer cualquier cosa, y le dejaron siempre decidir lo que quería.
Eso le permitió perseguir sus deseos y le animó a conocer mundo, literalmente. Siempre me dijeron, tú tienes que hacer lo que tú quieras hacer. No hay cuestión niño, cuestión niña, pues es una persona, ¿no? Y da igual. Y entonces, pero siempre añadía esto, y tu libertad no tiene ningún límite, excepto la libertad de los demás, ¿no? Igual que siempre también tenía una frase, pero eso ya de muchísimo más pequeños, ¿no? Que siempre nos decía, cuando no sepas si una cosa está bien o mal que vayas a hacer, se refería generalmente a que te comías las trufas que estaban en la nevera y luego despistabas y esas cosas, ¿no? ¿Y por qué no lo has dicho? Ay, no sé, pensaba que tal. Entonces, cuando no estés seguro si esto que vas a hacer está bien o mal, piensa si lo vas a poder contar. Esta es una insólita expresión del resentimiento tibetano en Gansu, una de las 3 provincias con comunidades originarias. Hay zonas remotas a las que no se ha llegado todavía y el régimen militar ha hecho de Birmania un país de millones de pobres. Muchas vidas se hubieran ahorrado. Bien, tal como se suponía, los padres están agolpando con sus bebés en los hospitales y esperan ansiosos los resultados de los análisis y de las ecografías. Con idea de conocer esos mundos de fuera, Calaf estudió Derecho para hacer la carrera diplomática. Hacía un programa de radio con compañeros de facultad y se matriculó en la primera escuela de periodismo que abrió en Barcelona, en un piso de las Ramblas. Un día llamaron a la escuela para pedir una reportera, y ella fue la primera mujer que transmitió desde una unidad móvil. Es feminista y pelea contra el sexismo en el periodismo y en todos los ámbitos. Calaf ya no trabaja como corresponsal, pero sigue activa impartiendo cursos y conferencias en los que habla de periodismo. Denuncia que se informa de lo que impacta y no de lo que importa, y que una información deteriorada crea una ciudadanía indefensa y manipulable. Para ella, lo peor de esta época es no hacernos preguntas. Esa defensora del periodismo comprometido, que es ya parte de la memoria visual de los españoles, empezó a dibujarse escuchando los relatos de un abuelo viajero allá por el principio. Entonces yo creo que estas enseñanzas del día a día, ¿no? Para mí eso ha sido importantísimo, y creo que, se lo agradezco, pero mucho, mucho. Y sobre todo, fundamentalmente, ya te digo, el interés por lo diferente y el no tenerle miedo a lo distinto y no rechazarlo de entrada, ¿no? O sea, es decir, esa idea de que hay que conocer para saber, porque cuando ya conoces, entonces comprendes. Si te cierras y no conoces, y de lo que es igual, pues no aprendes nada, ¿no? Evidentemente. Eso es una enseñanza que tiene un valor extraordinario. Por el principio, Rosa María Calaf. Dirección, producción, realización, guión, montaje y locuciones, Toña Medina y Ángeles Oliva. Interpretación, Emma Cifuentes, Antonio Alfonso Hernández, Carlos Piñeiro y Carlos J. Pérez. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.